primer premolar superior. El primer premolar superior ocluye con distal de nuestro primer premolar inferior y con mesial de nuestro segundo premolar inferior. En cuanto al método de 2 dígitos, habíamos visto que dividíamos la cavidad bucal en derecha e izquierda y que a su vez la dividíamos en superior e inferior. La numeración que le tocaría al primer premolar superior derecho sería el 14, el 1 es porque es derecho y superior, y el 4 nos hace referencia al primer premolar. Y el izquierdo va a tocar la numeración 24. En cuanto al proceso de calcificación, esta pieza dentaria comienza a calcificarse a los 36 meses de vida, erupciona entre los 9 a los 10 años y termina el proceso de erupción a los 12 años de edad. En cuanto a las longitudes, vamos a ver que en total tiene una longitud de 21 milímetros. La corona va a tener un largo desde cervical hasta oclusal de 8 milímetros. La raíz tiene un largo de 13 milímetros y tenemos nuestros dos anchos. Mesiodistal, que va a tener 7 milímetros de ancho, y también vestíbulo palatino. Recordemos que acá vamos a llamar a la cara interna palatino porque el diente es superior. En sentido vestíbulo palatino tenemos 9 milímetros de ancho. Entonces estas son las medidas. Fijémonos o recordemos un poquito lo que eran las medidas de nuestros premolares inferiores, donde el ancho vestíbulo lingual en ese caso no era tanto. Entonces acá tenemos 1 milímetro de más en el ancho vestíbulo palatino. La cara oclusal va a tener una forma pentagonal con 5 lados. Está conformado principalmente por 2 cúspides, una en vestibular y la otra cúspide en palatino. La cúspide vestibular es convexa y aguda y es mucho más ancha tanto en sentido mesiodistal como también en sentido vestíbulo palatino. La cúspide palatina es más redondeada, un poco más pequeña, tanto en ancho mesiodistal como vestíbulo palatino. Ambas cúspides se encuentran separadas por un surco, al cual lo llamamos surco principal, el cual no se encuentra en el centro de la cara oclusal, sino que se encuentra un poquito más cercano a palatino. Además, encontramos nuestras fosas principales y nuestros surcos que demarcan los rebordes marginales, uno en mesial y el otro en distal. En cuanto a los lados, tenemos mesial y distal. Podemos observar una diferencia marcada en mesial a diferencia de distal. Ambos convergen hacia palatino, quiere decir de que se hacen más pequeños hacia palatino. Pero la diferencia es que en mesial es un poco más pequeño el lado mesial porque, yo les había dicho en clase que se lo imaginen como un acordeón, es como que hacia mesial el diente se cierra. En cambio en distal lo podemos ver que es un poco más recto. La cara vestibular también va a tener una forma pentagonal porque está conformada por 5 lados. En cuanto al lado oclusal, vamos a ver que está conformado por 2 vertientes y un vértice. Estas 2 vertientes se unen y forman el vértice. Pero el vértice se encuentra más cercano de distal que de mesial. La vertiente mesial es más larga que la vertiente distal. Entonces, por lo tanto, el vértice de nuestro primer premolar superior no se encuentra centrado, sino que desplazado hacia o más cercano a distal. Y cervical sigue siendo convexo hacia apical, pero con una menor curvatura. En cuanto a la cara palatina, tenemos límites, o podemos decir que tenemos límites muy similares a vestibular, pero de menor tamaño, obviamente. Seguimos teniendo una forma pentagonal con 5 lados y podemos decir que distal
es de mayor tamaño y más oblicuo porque la cúspide palatina se encuentra desplazada por completo hacia mesial. Y esto hace que distal sea un poquito más grande. En cuanto al lado cervical, sigue siendo convexo hacia apical. Las caras proximales la podemos comparar con una forma trapezoidal o de trapecio. Tenemos distal y tenemos mesial. La gran diferencia entre mesial y distal, como lo vimos en clase, es que mesial se encuentra más cerrada, el lado mesial, y no podemos llegar a ver nuestra cara oclusal. En cambio, en la cara distal podemos observar, como el lado es más recto, podemos observar la cara oclusal, mirándolo desde el lado distal. Cervical sigue siendo cóncavo hacia apical y acá podemos ver que nuestra cúspide palatina toma un poquito más de tamaño y es más grande tanto en ancho como también en alto. ¿Sí? Todavía no llega a tener el mismo tamaño que la cúspide vestibular, pero está mucho más cerca que los dientes inferiores. Y acá podemos observar todas nuestras vistas: cara vestibular, cara palatina, recordemos que es superior, por eso le vamos a decir palatino en vez de lingual. Y también recordemos que, como es un diente superior, vamos a ver la raíz por arriba y la corona por abajo. Este primer premolar superior es el único diente que puede tener dos raíces. Y las raíces van a estar una hacia vestibular y la otra raíz hacia palatino. Esta sería nuestra cara mesial, esta sería nuestra cara distal por la diferencia de los lados. ¿Sí? Fíjense que en mesial vemos al diente como más cerrado y en cambio en distal lo vemos como más recto o más abierto. Y acá podemos observar nuestra cara oclusal con las dos cúspides, una en vestibular, la otra en palatino. Tenemos el surco principal con las fosas principales, los surcos que demarcan los rebordes marginales, el lado mesial que dijimos que tenía esa formita de acordeón o como que se cierra, y el lado distal que es más recto y plano.